Buenas tardes a todos. Muchísimas gracias, lo primero, por atender esta conferencia. Efectivamente, una tarde de verano, pero vamos a procurar que sea lo más interesante posible. Hoy les vamos a comentar la estrategia de inversión que estamos aplicando en Singular Bank, en las carteras de inversión. Para ello vamos a repasar en qué momento del ciclo económico estamos y cómo convivimos dentro de ese ciclo con la deuda, los niveles de deuda actual, así como cómo pueden impactar factores como las actuaciones de los bancos centrales a la hora de poder elegir una estrategia lo más adecuada posible para la inversión de una cartera. En primer lugar, les mostramos un cuadro con las previsiones macroeconómicas para este año y el próximo año, y en estos datos me voy a detener un poco, aunque luego lo ilustraremos con algunos gráficos, pero en general merece la pena detenerse para ver cómo va a evolucionar no solo el crecimiento económico, sino también la inflación, que es un factor importante a tener en cuenta de cara a las mencionadas políticas monetarias, y luego también los niveles de deuda en los que nos encontramos a nivel de deuda pública y a nivel de déficit presupuestario. Entonces, como pueden observar, en general, vamos a asistir a lo largo de este año 2021 y para el año 2022 a unos crecimientos económicos en general muy altos, siendo la expectativa de crecimiento a nivel global del 5,8% para el año 2021 y de un 4,4% para el año 2022, pero destacando un fuerte crecimiento en el caso de Estados Unidos, de ese 6,9% que ven ustedes, y un 4,3% para la eurozona. Y ya para el año que viene, pues por ejemplo para la eurozona, cogiendo un poco el relevo en ese crecimiento, mientras Estados Unidos pues bueno, vuelve a crecer quizás a una tasa algo inferior, pero que no deja de ser elevada. En general, destacar en este sentido que es quizás relevante el que las economías avanzadas están cogiendo el relevo a la hora de recuperar esa senda de crecimiento que se había perdido con motivo de la pandemia, y quizás para los próximos años se va a abrir una brecha, una diferencia, se amplía la diferencia de la tendencia de crecimiento entre economías avanzadas y economías en vías de desarrollo. En este sentido, sí que tenemos países como China, que este año van a crecer a una tasa muy elevada del 8,5%, y el año que viene del 5,8%, pero sí que es cierto que se observa pues, una ralentización en esa senda de crecimiento, y también países como India o el resto de países, sobre todo como por ejemplo en el área de Latinoamérica. En cuanto a la inflación, es sabido por todos que el año pasado tuvimos una caída fuerte y brusca con motivo de la pandemia, se paró la economía. Este año, en cambio, estamos asistiendo a ciertas situaciones que provocan pues unos factores que impulsan el crecimiento, una inflación al alza, como es pues, una escasez en los suministros de producción, pues por una falta de oferta en ciertos productos, el aumento de los costes de las materias primas, de la energía, y que están haciendo que las tasas de inflación estén repuntando de una manera importante. De hecho, conocíamos hace unos días el último dato de inflación en Estados Unidos, que en la tasa general se situaba en el 5,4%, pero que incluso en la tasa subyacente veíamos un crecimiento del 4,5%, y por lo tanto por encima de lo esperado. Nuevamente este mes, a modo de anécdota, pero que es muy significativo, pues los precios de los coches de segunda mano han vuelto a provocar un repunte importante, pero que en cualquier caso pone de manifiesto la tendencia actual en cuanto a un repunte
importante en los precios en general debido a esos factores que comentamos. Es cierto que ese repunte está siendo mucho más acusado en Estados Unidos que, por ejemplo, en la eurozona, donde tenemos la tasa subyacente pues alrededor en el entorno del 1%, pero en cualquier caso también en la eurozona vamos a asistir a repuntes significativos para lo que viene siendo habitual la inflación en esta zona, ¿no? Sin embargo, en este sentido, tenemos que insistir y tiene mucho que ver para luego desarrollar la estrategia. Esta inflación consideramos que puede ser temporal. Es cierto que existen unos riesgos de que perduren unos niveles de inflación más altos durante un periodo de tiempo más largo, pero en general debería ser algo temporal, entendiendo como temporal un periodo de quizás un año o dos en el que convivamos con unas inflaciones más altas. Y eso hay que tenerlo en cuenta de cara a esperar ciertos movimientos por parte de las autoridades monetarias, ¿no? Y lo vamos a comentar más adelante. Y por último, bueno, en este cuadro pueden observar ustedes pues, los niveles en los que nos hemos situado en cuanto a déficit presupuestario. Es lógico después de la pandemia por todos los estímulos fiscales que se han puesto a disposición de las distintas economías para poder reactivar el crecimiento económico, pero que en cualquier caso provocan una situación de desequilibrio que va a haber que manejar y que también hay que tener en cuenta de cara a las posibles futuras actuaciones por parte de los bancos centrales y de las autoridades fiscales. Por todo ello, no sé si ya antes de la pandemia, según qué zonas geográficas, pero de una manera general, estábamos en unos niveles de deuda pública que eran bastante elevados y destacando pues, las economías avanzadas, pero también algunas economías en vías de desarrollo, pues con estas actuaciones se han incrementado, me refiero a actuaciones de estímulos fiscales y de planes de recuperación en general, pues nos hemos situado con unos niveles de deuda mucho más altos y que quizás pues son preocupantes de cara a ver lo que nos puede deparar a futuro el crecimiento económico y el margen de maniobra y las actuaciones que se puedan implementar. Por lo tanto, estamos en una situación de crecimiento fuerte, económico, recuperación, en cierto modo explosiva durante este año, pero también positiva el año que viene, con un repunte de inflación temporal y unos niveles de deuda que se han situado, si cabe, por encima de los que teníamos antes de la pandemia. Entonces, si ya avanzamos en nuestra presentación, a nivel de los indicadores adelantados que podemos ir observando a nivel, por ejemplo, manufacturero o compuesto, a nivel global lo que vemos es una fuerte recuperación, pero que es cierto que para el segundo semestre del año podríamos ver una estabilización o incluso un cierto retroceso. Por lo tanto, podríamos pensar que quizás a nivel global y a nivel compuesto podríamos estar viendo el pico. Es cierto que en estos momentos estamos en un momento en donde hemos asistido a unos datos de mucha mejora a nivel de indicadores de confianza del consumidor, por ejemplo, sobre todo en el caso de la eurozona, o por ejemplo niveles en los indicadores manufactureros que están en máximos históricos en zonas como Reino Unido o la eurozona o Estados Unidos. Y también hay que destacar que empiezan a estar en niveles de recuperación los indicadores adelantados de servicios que tanto han sufrido durante esta pandemia por el cierre de las economías y que ahora con la apertura pues están relanzándose, ¿no? Y todo esto contrasta, hay que decirlo, aunque en esta página estamos mostrando el índice global, contrasta lo que estábamos comentando con quizás unos indicadores adelantados en la zona
asiática, pero sobre todo en China, quizás más moderados y que tienden a ralentizar su tendencia. Y por eso, como comentábamos antes en el cuadro anterior, sí que es cierto que quizás en ese sentido estamos asistiendo a una cierta desincronización del crecimiento económico que quizás va a durar durante este año y el que viene. Sobre todo este año en el que la tendencia de crecimiento, no tanto el dato en términos absolutos, pero sí en la tendencia, pues va a ser quizás más positiva en las economías occidentales. En cuanto a la inflación, lo que observamos, como comentábamos antes, es una recuperación, pero como quizás conclusión de lo que podemos pensar que va a poder ocurrir es que tras esa recuperación de la inflación nos podríamos situar con unos niveles de inflación por encima de lo que venía siendo la tendencia de antes de la pandemia, que quizás esos niveles de precios podrían mantenerse algo más altos durante algún tiempo. Y por eso comentábamos antes que estos datos de inflación superiores son temporales, pero esa transición o esa temporalidad se podría alargar durante quizás todo el año 2022 para luego ya estabilizarse. Y en general lo que también hay que destacar es que la inflación parece que podría situarse a unos niveles quizás superiores en el caso de las economías emergentes, ¿no? Y eso quizás pues, nos hace concluir el hecho de que así como en las últimas décadas habíamos estado importando deflación por parte de las economías emergentes y en particular de China, a partir de ahora quizás nos podríamos ver en la situación de empezar a importar cierta inflación por parte de China, y eso hay que tenerlo en cuenta de cara a las previsiones por parte de las economías desarrolladas. Por lo tanto, tenemos ahora mismo unos factores que nos están impactando a nivel de inflación y que hay que tener en cuenta, como es un efecto base, que lógicamente estamos comparando contra el año pasado, que era un momento muy deprimido. Estamos en una situación en la que los precios de la energía pues, se están normalizando y hemos tenido una subida brusca que también compara con ese efecto base, que por lo tanto nos puede aportar unos datos de inflación positivos aún durante unos meses. El encarecimiento que comentábamos antes de las materias primas y quizás unos problemas en los suministros de las cadenas de producción con ciertos cuellos de botella y el aumento de los costes de los del transporte. Y luego, quizás ya para una visión más a medio plazo, pues como pueden ver en la página que están viendo ahora mismo, pues el aumento de la presión fiscal precisamente por esos niveles de deuda en los que nos hemos situado, que va a hacer que quizás proyectemos una presión fiscal mayor a partir de ahora, ¿no? Además, deberíamos ver una recuperación en el empleo, que siempre aporta una mayor inflación por el aumento de los costes salariales y, por supuesto, pues, lo que es obvio ahora mismo, que es el fuerte repunte del consumo y de la inversión empresarial, ¿no? Y al final, el impacto final de la pandemia en un tejido empresarial de menor tamaño, que puede hacer que también haga que los precios repunten en cierto modo. En cambio, seguimos teniendo unas presiones deflacionistas que son estructurales y que ya estaban presentes antes de la pandemia y que siguen estando muy presentes, como son el envejecimiento de la población, la globalización y la digitalización, que en cierto modo esta última pues se ha incluso acelerado y que por lo tanto en este sentido tenemos pues unas presiones deflacionistas que pueden ejercer una presión lo suficientemente importante como para que esas presiones inflacionistas que comentábamos pues al final se queden en algo temporal, ¿no?
Por lo tanto, en este sentido, insistimos en que vemos presiones en inflación, pero que deberían ser temporales, aunque no, desde luego, a despreciar, ¿no? En general, bueno, aquí lo que ven es esa aceleración de la senda inflacionista, pero que está siendo, en cierto modo, algo heterogénea, que era lo que comentábamos antes, con un repunte importante en Estados Unidos. Ahí pueden ver ese 5% al que hemos asistido en junio en la tasa general de los precios en Estados Unidos, que contrasta con inflaciones por debajo del 2% el año pasado, ¿no? Pero que en general, como ven, pues son muy heterogéneas, ¿no? Y destacando también una pérdida de tendencia positiva en el caso de las economías emergentes. Por lo tanto, aquí si ya nos movemos a cómo están ahora mismo las políticas monetarias de los bancos centrales, hasta ahora veníamos de un momento en el que los bancos centrales habían tenido que actuar. Partíamos de un momento de final de ciclo antes de la pandemia y los bancos centrales se encontraron con un momento muy deprimido en el que tuvieron que poner en el sistema muchos estímulos de todo tipo. Compras de activos en los mercados financieros para evitar fuertes caídas y para aportar liquidez, y así como bajadas de tipos de interés. Y ahora mismo, en el punto en el que estamos es que en general el Banco Central Europeo sigue con unas políticas expansivas. Recientemente, como saben, ha lanzado un mensaje quizás más flexible en cuanto a inflación, que ha sido una novedad frente pues quizás a un perfil más ortodoxo y más estricto en el pasado, y eso lo que aporta es quizás una expectativa de unas políticas más laxas durante un periodo de tiempo más largo. En el caso, y por supuesto continúan con sus programas de compras de activos, ¿no? En el caso de Estados Unidos, la Reserva Federal está quizás un paso más adelante, en el sentido que han sido mucho más agresivos al principio en cuanto a compra de activos. Tienen una inflación que les está repuntando, como veíamos, de una manera más importante, y que ya desde hace tiempo pues, han ido lanzando mensajes, y recientemente algo más concreto, pero sin ser demasiado definido, pues que quizás nos estamos empezando a acercar a un momento en el que quizás podrían empezar a recortar esas compras de activos. Son mensajes ambiguos que además, en función de cómo el mercado va reaccionando, pues los van modulando, y de hecho, pues en un primer momento, como veremos más adelante, provocaron con ese mensaje pues que los tipos a largo americanos repuntaran ante una expectativa de menores compras de activos, y que luego pues lo han ido modulando durante los últimos días, ¿no? En el resto de principales bancos centrales, en general lo que mantienen es objetivos de mantener una inflación estable, pero con ciertos enfoques flexibles, ¿no? Como es el caso de Inglaterra. En el caso del Banco de China, lo que han hecho ha sido reducir el coeficiente de reservas bancarias obligatorias en 50 puntos básicos, lo que lógicamente va a hacer que se libere algo más de liquidez, pero sin modificar su objetivo de estabilidad en precios. Por lo tanto, pues bueno, podríamos ver ahí que quizás vuelven a flexibilizar y vuelven a tender hacia unas políticas monetarias algo más expansivas, aunque eso por el momento habría que esperar para verlo. En el caso de Japón, que sí que es cierto que es un banco central que lleva interviniendo desde mucho más atrás, bueno, ellos están en un momento en el que quizás están logrando unos objetivos de inflación que hace tiempo estaban muy lejos. Y lo que tienen además ellos es un esquema de control de la curva de tipos de interés, pues de un 0%, que lo mantienen desde antes de la pandemia, ¿no? Pero que en general podemos concluir que las políticas monetarias por parte de los bancos centrales por el momento siguen siendo expansivas, y en este sentido
La incógnita está, y ahí es donde está poniendo el foco el mercado, en cuándo esas políticas expansivas se van a tornar un poco menos expansivas o algo más restrictivas, ¿no? Sin embargo, con todo ello, lo que no hay que olvidar es que en general las políticas monetarias de forma global siguen siendo en media más expansivas que restrictivas. Y con este mapa que tienen delante, aunque se ve mucho rojo y son zonas en donde sí que están con unas políticas más restrictivas de subidas de tipos, como pueden ver, los colores grises claros o grises más oscuros o negros, pues son áreas geográficas donde o bien aún están bajando tipos o bien por el momento no tienen intención de subir ni mucho menos los tipos de interés y que los mantienen estables. Con lo cual, si bien el mercado está poniendo el foco de cuánto se puede esperar o cuándo se puede esperar que esas políticas se pueden tornar algo más restrictivas, en general podríamos concluir que seguimos estando en un entorno de tipos muy bajo y que por el momento las políticas monetarias y las actuaciones de los bancos centrales siguen siendo y van a seguir siendo expansivas durante algún tiempo. En este sentido, yéndonos ya al comportamiento del mercado y comenzando por el comportamiento que ha tenido la renta fija, lo que hemos observado y a lo que hemos asistido es al principio del año, durante el primer trimestre, a un fuerte repunte de los tipos de interés a largo plazo, y lo tienen en el gráfico que están viendo a la izquierda, donde la línea roja es el 10 años americano y la negra es el 10 años alemán, y como pueden observar, en un primer momento subieron bastante y provocando además una positivización de la curva, porque los tipos a corto plazo se mantenían anclados y sin embargo los tipos a largo plazo repuntaban. Eso vino propiciado además por unas expectativas fuertes de inflación, como pueden ver en el gráfico de la derecha. Sin embargo, a partir de mayo, coincidiendo con ciertos mensajes por parte de la Reserva Federal, algo más restrictivos, no restrictivos, pero sí unos mensajes pues aludiendo a que nos acercábamos a un momento en el que se podría empezar a ver una reducción de esas compras de activos y por lo tanto que la futura subida de tipos, que es una supuesta futura subida de tipos porque no hay nada por el momento que se pueda esperar, pues que podría estar más cerca, teniendo en cuenta que estamos hablando pues quizás para finales del año que viene. Y en ese momento el mercado empezó a descontar pues que esa situación podría lógicamente empezar a medio plazo a frenar el crecimiento económico, y rápidamente los tipos a largo plazo empezaron a reducirse, como pueden ver en ese gráfico de la izquierda, y paradójicamente coincidiendo con una publicación de un dato de inflación muy fuerte como fue el 5% en Estados Unidos, del dato de mayo, pues las expectativas de inflación empezaron a reducirse. Y en ese sentido, recientemente lo que hemos visto ha sido, como pueden observar en estos gráficos, pues una vuelta en la relajación de las rentabilidades de los bonos. Esto se puede ver en este gráfico que están viendo ahora de una manera más gráfica, cómo las curvas de tipos se han movido desde principios de año. Y ven ustedes la curva gris, que es 31 de diciembre, en un momento en el que, para el caso americano, que es el que estamos mirando ahora mismo, habían tenido que bajar tipos y el 10 años americano pues había situado por debajo del 1%, para luego posteriormente en marzo repuntar y provocar esa positivización de la curva. Como pueden observar, la pendiente se vuelve mucho más positiva, el 10 años se sitúa casi en el 1,80 para ahora volver a un 1,30, que es donde estamos ahora en el 10 años americano, como veíamos en la página anterior. Por lo tanto, un movimiento significativo. ¿Qué podemos esperar de esa pendiente de la curva?
Y me detengo en esto porque influye muchísimo en cómo podemos fijar la estrategia en cuanto a todas las clases de activos en una cartera, incluido la renta variable. Pues lo que observamos en el gráfico que están viendo ustedes a la izquierda es que la pendiente de la curva, que es la diferencia entre el plazo de 10 años para el bono del Tesoro americano y el plazo de 2 años, que está ilustrado con la línea roja, como ven y comentábamos en las páginas anteriores, se relaja justo en el momento en el que asistimos a una publicación de un dato de inflación muy fuerte, como ha sido el comentado. ¿Esto qué quiere decir? Que el mercado lo que está descontando es que esta inflación va a ser temporal y, por lo tanto, no deberíamos tener una excesiva preocupación en ese sentido, aunque hay que monitorizar las actuaciones de los bancos centrales y ellos mismos están dando mensajes pues de irlo modulando en cierto modo. Pero lo que es muy importante, y lo mostramos en el gráfico de la derecha, es cómo se sitúan los tipos reales. Y al final, por mucho que vayamos hacia unas políticas monetarias un poco menos expansivas, porque no se pueden considerar restrictivas, al final lo que continuamos teniendo es unos tipos de interés reales que siguen estando en terreno negativo. Los tipos de interés reales, como saben ustedes, es los tipos de interés nominales, que son los que solemos mirar cuando vemos la evolución del mercado, pero una vez descontada la inflación. Al final, si mantenemos unos tipos que están por debajo de inflación, lo que estamos es permanentemente reflacionando la economía y, por lo tanto, reactivándola. Y esto tiene que ver también con los niveles de deuda que comentábamos antes, porque a mayor inflación, mayor posibilidad tenemos de ir reduciendo poco a poco, en términos reales, los niveles de deuda. Si las autoridades monetarias no consiguen mantener una inflación relativamente positiva, los niveles de deuda seguirían multiplicándose simplemente pues, por un tema de deflación, ¿no? Como al que nos estábamos metiendo antes de la pandemia, ¿no? Entonces, en ese sentido, insistir que seguimos con unos tipos de interés reales muy negativos, como pueden observar, y por lo tanto eso tiene que ver para luego la estrategia de renta variable. Pasando ya a la renta variable, les mostramos la evolución de los distintos índices en esta página y, como pueden observar, este año ha sido un año de muchísima volatilidad en la que, dependiendo del índice que se coja, pues hemos asistido a movimientos muy bruscos, ¿no? Y sí que es cierto que ahora mismo quizás se han convergido algo más con el último movimiento de mercado, pero en general hemos tenido momentos como marzo-abril donde había diferencias de 15% entre un índice u otro en función de si cogíamos tecnología o sesgo value o sesgo growth. ¿Y esto por qué es? Porque precisamente con esos movimientos de tipos y de movimiento de curva y de la pendiente y de expectativas de inflación, lo que se observaba era que un escenario de una mayor inflación y con unos tipos bajos era mucho más propicio para compañías con un sesgo value, que son aquellas compañías con negocios maduros en donde un entorno de tipos quizás un poquito al alza, como podíamos estar viendo con esa positivización de la curva, pero con un crecimiento y una inflación más positiva, pues se ven menos impactados, puesto que tienen crecimientos más estables que a lo mejor compañías con un sesgo de mayor crecimiento, como pueda ser el sector tecnológico, donde necesitan, muchas veces quizás están más endeudadas, pero sobre todo también necesitan de tipos más bajos para valoraciones más atractivas, puesto que los flujos que tienen de ingresos y de beneficios se proyectan más en el largo plazo, ¿no? Por lo tanto, pues el juego de mayores tipos o de mayor pendiente de curva impacta muchísimo en esa rotación a la que estamos asistiendo entre ciertos sectores que son más tradicionales o más consolidados y que tienen
un sesgo más llamado value, o sectores de mayor crecimiento, como pueda ser el sector tecnológico, y que son llamados sectores de crecimiento, ¿no? Entonces, en cuanto se ha visto que la curva se volvía a aplanar, como hemos visto en los gráficos anteriores, pues la caída que habían experimentado sectores con más sesgo de crecimiento, como pueden observar en la línea azul del Nasdaq, a modo de ejemplo, que había llegado a caer desde el pico de marzo hasta finales de abril, principios de mayo, pues casi un 12%, pues se han vuelto a recuperar, ¿no? Y en este sentido destacar pues que el mercado está muy volátil y que todo esto hay que manejarlo y tenerlo en cuenta a la hora de seleccionar la estrategia de cartera. En esta página simplemente es mostrar lo mismo que estábamos comentando anteriormente, y en el cuadro de arriba a la izquierda tienen ustedes la diferencia que hemos tenido en índices como el Russell Growth o el Russell Value para el caso de Estados Unidos, o para el caso de Europa en el MSCI Growth o Value, y donde ven ustedes pues las diferencias de rentabilidad, que es cierto que desde principio de año en la columna de la izquierda hasta ahora son diferencias importantes, ¿no? Y según los periodos, como comentábamos antes, donde la curva ha tenido un movimiento más acusado, pues estas diferencias han sido destacables, ¿no? También esto llevado no tanto a sesgos de growth o value, pero llevado al comportamiento de los distintos sectores, pueden observar que, por ejemplo, el sector energético desde principio de año lleva unas revalorizaciones importantes, o el sector industrial, por ejemplo, o el sector financiero, que son sectores quizás cíclicos y sobre todo pues, que se aprovechan de esa rotación hacia el sesgo value, y sectores como el tecnológico, pues pueden ver ustedes en las distintas columnas que ha habido momentos que han tenido un comportamiento pues muy diferente y sobre todo mucho más bajo, pero que al final con esa convergencia que hemos vuelto a tener en las últimas semanas pues han vuelto a recuperar, y vemos que pues en el último mes, por ejemplo, pues sí que lo han vuelto a hacer mejor que sectores más value, como pueda ser el industrial o el de materiales, ¿no? Por último, les queríamos comentar la evolución del oro y de la plata y el platino, que ya les hemos venido comentando en otras conferencias. Creemos que los metales preciosos en general, en este entorno inflacionista, aunque sea temporal, cobran protagonismo, y además en un entorno en el que el mercado está muy volátil precisamente por esa rotación entre sectores y entre distintos tipos de compañías, pues cobra mucho protagonismo activos como el oro, porque por un lado son activos reales que pueden proteger ante periodos de inflación, por otra parte descorrelacionan del mercado y estabilizan en momentos donde a lo mejor otras clases de activos, como pueda ser la renta variable o la renta fija, pueden tener algo de volatilidad, y además en ciertos momentos actúan como mercado refugio. Y a modo de recordatorio les hemos puesto un gráfico de la comparativa de la evolución del oro con los tipos reales que comentábamos antes. Cuanto más bajos son los tipos reales, si lo ven con la línea negra, más se reflaciona la economía, y a mayor expectativa de inflación, más atractivo tiene el oro, y eso lo pueden ver con ese comportamiento que claramente correlaciona negativamente, pero que correlaciona mucho con esos tipos reales, ¿no? Por lo tanto, es un tema a tener en cuenta. En este entorno, ya entrando en la estrategia de cartera, comentarles que en todo momento, independientemente de cómo podamos manejar esa rotación y esa expectativa de inflación, estamos llevando una estrategia con una fuerte convicción hacia megatendencias. La semana pasada, desde nuestro área macro, les recordaban
en este sentido ciertos detalles y que les hemos venido comentando en los últimos meses en las distintas conferencias. Tenemos una fuerte convicción hacia unas megatendencias como puedan ser los nuevos patrones de consumo, la disrupción tecnológica, la revolución sostenible que está presente en todo el ciclo empresarial y en la gestión empresarial, el cambio climático, los cambios demográficos que tienen muchísimo impacto en todos los sentidos y luego la geopolítica. Y todas estas megatendencias están siendo muy monitorizadas y muy tenidas en cuenta a la hora de elegir nuestra estrategia. En este sentido, estamos manteniendo una presencia muy importante que ahora veremos en las carteras. En este sentido, en la posición que tenemos en renta variable, mantenemos actualmente, y lo hemos venido manteniendo durante el último año, alrededor de un 60% en esas megatendencias y en ciertas temáticas como pueda ser la inversión en China o en el mercado asiático o, por ejemplo, la temática de las infraestructuras, que creemos que son temáticas que son de largo plazo y que independientemente de una pandemia que hemos tenido que sufrir por el camino o de otros factores que podamos ir encontrándonos como puedan ser los repuntes de inflación y demás, todas estas tendencias y estas temáticas ya estaban presentes antes y si cabe ahora han cogido en algunos casos un mayor protagonismo. Y si bien son megatendencias que se plasman en ciertos sectores que en un momento dado pueden tener algo más de volatilidad, como pueda ser el sector tecnológico, como hemos podido sufrir este año y que veíamos anteriormente con esa caída brusca que tuvo el sector tecnológico a partir de marzo y hasta mayo, creemos que siendo muy selectivos son tendencias que hay que mantener en el largo plazo y que pueden dar unos resultados muy positivos porque es donde verdaderamente va a estar el crecimiento. Pero no solo en el sector tecnológico, sino en esas otras tendencias que comentábamos anteriormente. Y también en temáticas, como comentaba antes, como las infraestructuras, donde pues bueno, caben temas muy diversos dentro de las infraestructuras, pero en las cuales pues está muy presente también la tecnología, en un modelo en el que vamos hacia unas ciudades inteligentes y un mundo mucho más virtual, donde las infraestructuras cobran mucho protagonismo y donde el papel de la inversión en ellas pues, va a ser muy importante, ¿no? Y por lo tanto, pues bueno, en este sentido, tanto el sesgo value con compañías que en cierto modo muchas de ellas tienen cierta ciclicidad en negocios consolidados, pero que también pueden estar algo más expuestos a ciclo, o la inversión en Asia o esa inversión mencionada en infraestructuras o la inversión en pequeñas y medianas compañías, hacen que al final todo eso interseccione y consigamos un núcleo de cartera principal donde tenemos una convicción que por el momento la consideramos inamovible y que es muy selectiva y que consideramos que debemos mantener en el medio plazo, ¿no? En ese sentido, como digo, mantenemos esas megatendencias, pero también creemos que el tema de los metales preciosos es un activo en el que es recomendable el mantener una inversión que pueda ser significativa porque creemos que descorrelaciona, protege ante episodios de repuntes temporales como el actual de inflación. Como comentábamos antes también, la temática de China y emergentes, que si bien este año y el que viene quizás están descorrelacionando algo y moderando su senda de crecimiento, en el largo plazo
es evidente que van a continuar liderando en términos absolutos el crecimiento a nivel global y que, por lo tanto, tienen que estar presentes en las carteras. Los bonos ligados a inflación es una apuesta que llevamos teniendo desde hace tiempo y que nos ha funcionado muy bien y que, por el momento, creemos que puede seguir siendo recomendable, si bien con ciertos matices, ya que, por ejemplo, recientemente hemos moderado la duración en esta clase de activo. Y luego, por último, en cuanto a calidad crediticia, consideramos que en el entorno actual, si bien la liquidez que hay en el sistema, que es muy fuerte y que va a continuar estando presente, ha propiciado unas valoraciones excesivamente elevadas, y que creemos que en ese sentido, pues quizás los activos de mayor riesgo en cuanto a renta fija, quizás ya las valoraciones están algo más agotadas, y en este sentido creemos que es más prudente el mantenernos en unos niveles de calidad crediticia lo más elevado posible, ¿no? Riesgos, pues evidentemente siempre hay. Comentábamos que vemos una volatilidad elevada en el mercado, esa escasez de materiales, pero que creemos que también debería ser temporal y que a lo largo del año que viene debería ir desapareciendo. Y bueno, factores como por ejemplo las criptomonedas que han cobrado un protagonismo importante y que quizás pues en ciertos momentos pues pueden aportar algo de volatilidad al mercado. Por lo tanto, como conclusión, esa convicción fuerte que tenemos en megatendencias y temáticas, pero siendo selectivos, una renta variable en la que a día de hoy consideramos que en términos absolutos y en cuanto a peso es recomendable estar con una ligera infraponderación por unas valoraciones que quizás están algo más ajustadas, pero que en cambio estamos recogiendo la subida de mercado, modulando los pesos en cuanto a sesgos como los que hemos comentado de value, growth y quizás ciertos sesgos que son algo más intermedios, siendo selectivos y que quizás en el entorno actual se pueden encontrar a través de compañías como veíamos en las temáticas como la de infraestructuras, etcétera, ¿no? Y luego en la renta fija, pues bueno, con una duración moderada para no sufrir en cuanto a sensibilidad a tipos, ya que estamos asistiendo a una volatilidad importante en este sentido y que mientras no se vaya viendo algo más de visibilidad en cuanto a la actuación de los bancos centrales, pues podríamos ver pues ciertos repuntes bruscos, y en ese sentido creemos que debemos tener una duración relativamente baja para no sufrir en exceso. Metales preciosos, como comentábamos, pues mantenemos una posición estructural en el oro por las razones explicadas anteriormente, y quizás una apuesta algo más táctica en platino, que es cierto que también es un metal precioso y también tiene esas bondades que hemos comentado del oro, pero que quizás tiene algo más de ciclicidad en cuanto pues, a sectores como el tecnológico y demás. Y luego el dólar, mencionar que vemos cierta estabilidad. Es cierto que con este enfoque que tenemos a megatendencias, nuestra cartera es muy global, y al ser global sí que mantenemos un peso importante en dólar y significativo, pero en este sentido no nos preocupa porque vemos una estabilidad en esta divisa. Pero es cierto que quizás con la reciente apreciación a la que hemos asistido y con cierta volatilidad que podríamos ver por el lado de políticas por parte de China en cuanto a intervenir su divisa, pues quizás en ese sentido creemos que es prudente el tener una ligera infraponderación en el dólar, pero que en cierto modo, como digo, seguimos manteniendo un peso relativamente importante. Y por último, para concluir, simplemente pues el comentar que a día de hoy el mercado continúa estando propicio para los activos de riesgo. En este sentido, creemos que los activos reales lo pueden seguir haciendo bien, y entendiendo por activos reales, pues activos como el oro o
en cierto modo, el inmobiliario, que obviamente en unas carteras de inversión pues es más difícil de implementar. Activos como las infraestructuras, que es una temática que tenemos presente en la cartera, o la renta variable, que dentro de los activos de inversión pues es quizás en cierto modo lo más parecido a un activo real, puesto que se invierte en el ciclo empresarial, ¿no? Entonces, en ese sentido, con unos tipos de interés reales, como hemos comentado, negativos, creemos que los activos reales y los activos de riesgo seguirán, en cierto modo, siendo en términos relativos la parte más atractiva de las distintas clases de activos, pero que desde luego podemos tener en el medio plazo algo de volatilidad procedente de quizás ciertos repuntes de inflación que habrá que ir manejando, como hemos comentado, y luego pues teniendo una fuerte convicción por nuestra parte a través de megatendencias que creemos que se adecúan muy bien al entorno actual de cambios estructurales en nuestros hábitos de consumo y lo que hemos comentado anteriormente, ¿no? Y esto sería todo por nuestra parte. Termino aquí mi presentación y estamos abiertos a cualquier pregunta que puedan plantearnos.